Bueno, hoy es 23 de noviembre del 2016 y hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 7. Este es un capítulo bastante difícil. Es un capítulo muy difícil que los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Este es un capítulo que puede ser, nadie puede torcer la Biblia es limpia, pura y recta. Los torcidos son ellos, pero malinterpretan la escritura dándole falsas interpretaciones que no es lo que dice, ¿sí? Entonces es importante conocer el contexto y aprender bien qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 7, verso 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? La ley es para el hombre mientras está vivo, ¿verdad? La ley ya no se aplica a ti si ya te moriste, ¿verdad? Por ejemplo, en lo humano, si una persona es un ladrón y se muere, ¿qué pasa? Pues ya desaparece su sentencia, ¿verdad? Si a alguien le dan 50 años de cárcel y se muere antes, pues desaparece. La ley aplica mientras está vivo. La ley no aplica a los muertos, ¿verdad? Pues este capítulo nos habla de un misterio del Evangelio, que nosotros morimos con Cristo en la cruz. Por eso ya no necesitamos circuncidarnos y guardar el sábado. Porque la ley no aplica a los muertos. La ley aplica a los vivos. Y nosotros morimos con Cristo. Así como estamos muertos al pecado, también estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Es un misterio que se nos revela en Romanos 7. Si no, seguiríamos bajo la ley. Tendríamos que guardar el Shabbat, tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que guardar los 613 mitzvot, los 613 mandamientos. La ley está dividida en dos: la ritual y la moral. La moral sigue vigente para nosotros, la ritual no. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió. La ley ritual era una mera profecía de lo que Jesús vendría a hacer. Jesús dijo: yo no vengo a abrogar o anular, yo vengo a cumplir. Jesús dijo: yo no vengo a quitar, a anular, yo vengo a cumplirla, porque el único que puede cumplir la ley soy yo. Entonces, tú y yo, muchos por ahí, hay mucha gente que dice: si no guardas el sábado no te salvas, si comes cerdo no te salvas. Si nosotros estuviéramos aún bajo la ley, bajo ese ayo o bajo esa niñera, el único propósito de la ley era mostrarte qué es el pecado, cerrar la boca de todos y que todos queden convictos como culpables delante de Dios. Y era una niñera que te llevaba a Cristo. Ese es el propósito de la ley de Moisés. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podríamos haber comido camarones, ni cerdo, ni pulpo, ni callo de hacha, nada de eso. Solamente podrías comer pescados con escama. Y no podrías comer cualquier animal. Tendría que ser rumiante con pezuñas hendidas. Entonces, la ley ritual que te regiría seguiría vigente para ti si tú no hubieras muerto con Cristo. La ley de Moisés, por el simple hecho de que tú moriste con Cristo en la cruz, tú fuiste clavado ahí con Él y por eso puedes ser salvo, por la fe. Tú moriste al pecado, y no solamente al pecado, moriste a la ley en el cuerpo de Cristo, como ahorita lo vamos a leer. Por eso la ley ya no está sobre ti. Tú y yo no estamos bajo la ley de Moisés. Tú y yo estamos bajo la ley de Cristo. Son diferentes regímenes. Como en el SAT, hay el fiscal, son diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo se acuerdan cómo se llaman? La actividad empresarial, no recuerdo, pero algo así es, ¿sí? Nosotros estamos bajo el régimen de Cristo, no bajo la letra que mata, sino bajo el ministerio que sí dura, el del Espíritu y el que da vida. Esto es un misterio grande. Mucha gente quiere seguir guardando sábado, dice si comes cerdo no te salvas y cosas como esas de la ley. No han entendido lo que dice Romanos capítulo 7 y todo el libro de Gálatas. Entonces Jesús cumplió la ley por nosotros, y cuando nosotros morimos con Cristo en la cruz, la ley ya no está sobre nosotros por el simple hecho que morimos con Cristo.
y la ley no aplica a los muertos. Qué interesante, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Si está casada y se va con otro, se llama adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. La muerte hace que no sea válido. Y el apóstol Pablo habla de esto para mostrarnos cómo Jesús, ¿cómo le hizo? Para sacarnos del pacto de la ley, trasladarnos al pacto de la gracia en su sangre. ¿Cómo le hizo? Pues en su sangre. Tuvo que haber una muerte para sacar al muerto, para que la ley, lo legal, ya no tenga poder sobre el muerto. Qué interesante. Eso lo hizo Jesús en la cruz también. Y eso es poco predicado. La gente no sabe eso. La mayoría no sabe eso. ¿Cómo lo hizo Jesús para sacarnos del pacto de la ley y meternos al pacto de la gracia? A través de la muerte. Nos unió a su cuerpo estando en la cruz clavado en su muerte. Por lo tanto, como somos uno con Cristo, la Biblia dice en Efesios que somos parte de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Eso dice Efesios. La unión espiritual con Cristo es tan poderosa que la Biblia dice que somos cuerpo de Cristo, somos parte de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Así lo llama la Biblia en Efesios. Entonces, literalmente, nosotros morimos con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Tú eres cuerpo de Cristo. Si Jesús murió, moriste. Si Jesús fue clavado, tú fuiste clavado. Si Jesús murió por los pecados del mundo, tú ya no vas a tener que ir al infierno a pagar por tus pecados si es que estás unido a Jesús. En el momento en que dejes de ser cuerpo de Cristo, que sí se puede caer de la gracia, sí se puede ser separado de Cristo, la Biblia enseña que Cristo puede vomitar a personas de fuera del cuerpo. En ese momento ya no estás unido a Cristo, como dice Pablo, fueron desligados de Cristo los que quisieron ser salvos por las obras de la ley. Fueron desligados. Entonces, esto es un misterio bien grande. Mientras tú sigas siendo cuerpo de Cristo, estés unido a Cristo espiritualmente por la fe, por eso Dios te salva después de la muerte. Porque te ve como si hubiera su hijo. Estás pegado. La Biblia lo enseña. Entonces, unos son unos son brazo, otros son ojos, otros son manos, pero literalmente son parte de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los otros órganos. Entonces, Jesús no tiene por qué ir al infierno y ser castigado, ¿verdad? Jesús es santo, puro y perfecto. Por eso tú no vas al infierno. Porque estás pegado al cuerpo de Cristo. Eres parte de Cristo. Por eso no vas al infierno. Porque eres cuerpo del justo. Y el justo no va a ir al infierno. En el momento en que tú te desligues de Cristo, caigas de la gracia, que sí se pierde la salvación, en ese momento la ley se hace vigente para ti y la ira se hace vigente para ti, porque tú no eres parte del cuerpo. Pero la Biblia dice que por el nacimiento nuevo, nacimiento del Espíritu, nacimiento del agua, pues podemos ser parte del cuerpo, que Jesús es el que nos hace parte de su cuerpo. ¿Verdad? Qué interesante. Muy interesante. Esta es una revelación profunda de Romanos 7. Entonces, así también nosotros, el verso 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto hay que leérselo a los adventistas. Esto hay que leérselo a los que dicen que si comes cerdo no te salvas. Esto hay que leérselo a todo aquel que quiera guardar la ley. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro. Ya no somos de la ley, ya no estamos bajo ayo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, lo digo y lo repito. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Y dicen, entonces ya vas a matar porque no estás bajo la ley. No, porque Jesús no solo dijo no matarás, Jesús dijo no te enojarás. Obedezco a Cristo. ¿Vas a deshonrar a tus padres? La ley dice que honres a tus padres. Si ya no estás bajo la ley, entonces vas a deshonrar. No, porque Jesús enseñó a honrar a tus padres. Yo obedezco la ley de Cristo. Y Jesús habló de muchas cosas de la ley. Entonces la palabra de Dios enseña
Porque la ley moral sigue vigente e incluso más difícil, aunque no es difícil cuando tienes al Espíritu Santo. La ley moral, Dios no la quitó, porque la ley de Cristo refleja muchas cosas de la ley, pero intensificadas. La ley ritual es la que sí ya no es vigente para nosotros. Todo lo que Jesús dijo, eso es. El apóstol Pablo decía que él estaba como sin ley, pero bajo la ley de Cristo. Es bien interesante ese tema, ¿no? Que fuimos cambiados de ayo. Actualmente por la ley de Moisés nadie va a llegar al cielo. Nadie. La Biblia dice, maldito el que quiera ser justificado por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley dice, nadie será justificado. Nadie. El ministerio de justificación ya no está en la ley de Moisés, ahora está en la ley de Cristo. Y el que quiera ser justificado por la ley de Moisés ya no está ahí. Vamos a leer algo impresionante del libro de Hebreos. Y ahorita regresamos aquí a Romanos 7, pero ¿sí me están entendiendo? Permítanme, es Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos 7, 12. ¿Ya lo tienen? Hebreos 7, 12. Está mucho más adelante. Hebreos 7, 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué dice? Cambio de ley. ¿Qué sacerdocio cambió? El de la tribu de Leví. ¿A qué tribu se pasó? A Judá. Cambió el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio de Cristo es sacerdocio según Melquisedec, rey de Salem. No es según sacerdocio de Aarón. Cambió el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, si cambia el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ¿qué? De ley. ¿Cuál fue esa ley que cambió? La ley de Cristo, ¿verdad? Nosotros seremos juzgados no por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo. Muchos dirán, es la misma. No es exactamente la misma. Aunque tiene muchas similitudes. Quiero que vean eso. Cambio de ley. Y Jesús tuvo que morir en la cruz también para hacer ese cambio para llevarnos del viejo pacto al nuevo pacto que tiene mejores promesas. Hebreos 7:18, vamos a leerlo. Hebreos 7:18, ¿qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Muchos dirán, pero Jesús dijo, yo no vine a abrogar sino a cumplir. Y aquí dice, queda abrogado. ¿Se contradice la Biblia? No. Cuando Jesús cumple, ya no se necesita. ¿Para qué necesita si ya lo cumplió el que es el Hijo de Dios? Entonces, ya que Jesús lo cumplió, ya cumplió su función, que es mostrar que sí es pecado y que no es pecado, y que todos queden como convictos pecadores delante de Dios, que todos vean que la ley es solo un espejo que te muestra que eres un pecador rebelde, que vas rumbo a condenación y necesitas un Salvador. La ley te lleva a Cristo. Ese es el fin de la ley, llevarte a Cristo. ¿Cómo te lleva a Cristo la ley? Pues es un espejo. Tú revisas en el espejo, te das cuenta, pegas un grito terrible cuando te ves a ti mismo, dices, estoy perdido, estoy perdido. Entonces clamas al Salvador y el Salvador te salva. Ese fue el propósito de la ley, mostrarte quién eres delante de Dios para que entiendas tu necesidad de ser salvado. Ese fue el propósito. Ya que Jesús cumplió la ley y la ley cumplió su propósito, ahora sí queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ahora sí queda abrogado. ¿A causa de su qué? Debilidad e ineficacia. Tú cuando leías no codiciarás, no adulterarás, no robarás, pues eso no te daba poder para dejar de hacerlo. El borracho sabe que está mal tomar, pero no lo puede soltar porque la serpiente de alcoholismo lo tiene amarrado. Entonces,
Juan capítulo 1 nos enseña que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? Que Moisés solamente mostró que es pecado y que no es pecado, pero no te dio poder para obedecer. Cristo sí te da poder para obedecer. No solo te muestra la verdad, te da gracia para poder obedecer. Y no solo te da gracia sobre gracia. Entonces, el otro era débil e ineficaz, fue quitado. Cristo trae el que perdura para siempre, el que sí libra de la muerte, el que sí te ayuda. Entonces, eres lleno del Espíritu Santo y puedes vencer al pecado. Lleno del Espíritu Santo. Es un misterio. Moisés trajo la letra, pero Jesús es el Espíritu. ¿Ustedes sabían que Jesús es el Espíritu Santo? Aparte que el Espíritu Santo es una persona, Jesús es el Espíritu Santo. ¿Dónde dice? Dice la Biblia, el Señor, hablando de Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esto, el capítulo 7 de Romanos nos enseña que esto es lo que vino a hacer Jesús. Morir para que nosotros, como unidos a su cuerpo, muramos con Él y seamos libres. Porque si no hubiéramos sido libres, todas las maldiciones de la ley tendrían que venir sobre nosotros. Las maldiciones de los desobedientes a los padres. ¿O ustedes honraron a sus padres toda su vida? Nadie pudo hacerlo. Las maldiciones de desobedecer a los padres. ¿Cuál era la maldición por al hijo rebelde? ¿Cuál era la maldición? Matarlo a pedradas. Tú y yo merecíamos morir a pedradas. La ley iba a venir sobre de nosotros. Deshonramos a nuestros padres. El hijo rebelde merecía morir a pedradas. El hechicero merecía morir quemado y a pedradas. Tú y yo, alguna vez en nuestra ignorancia, consultamos, aunque sea los horóscopos de los cerillos, que aparecen en las cajitas de los cerillos. Por ignorancia, alguna vez. Y la pena para los que consultan brujería, adivinación o esas cosas era morir quemados y apedreados. La ley demandaba nuestra muerte. No nos convenía estar bajo ese ayo de la ley. No nos convenía. Y no te digo otros pecados, esos solo son 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al blasfemo lo apedreaban. Te aseguro que alguna vez en tu vida usaste el nombre de Dios en vano. Dijiste una frase con el nombre de Dios y no era para adorarlo, ni para honrarlo, ni para orarle, ni buscarlo. Dijiste el nombre de Dios para cualquier simpleza. O sea, lo pusiste por nada el nombre de Dios. Tu castigo era ser apedreado. Eso dice la ley. Pero gracias a Dios que el mandamiento anterior fue abrogado a causa de su debilidad e ineficacia y que Jesús, cuando murió en la cruz, hizo que la ley ya no, como nosotros estamos unidos a su cuerpo, somos de su carne, su cuerpo y sus huesos, Jesús recibió en la cruz la maldición de la ley que nosotros merecíamos. Ser apedreados, pasados con dardo, quemados. Esa maldición la cargó Él en la cruz. Jesús fue traspasado para que tú y yo no seamos traspasados. A Jesús le escupieron, le arrancaron la barba, lo latiguearon. Toda la maldición de la ley recayó sobre de Él. Por eso escrito está, maldito aquel que se ha colgado de un madero. Toda la maldición en toda su fuerza recayó sobre el cuerpo de Jesús. Y Jesús, ¿cómo murió? Y tú y yo estamos unidos espiritualmente a Cristo, morimos. Y por eso la ley ya no anda atrás de nosotros para cazarnos y matarnos. Sí me están entendiendo cosas que por años y años no entendíamos. Te pongo otro ejemplo. La Biblia enseña que tenías que guardar el día de reposo. La ley, ¿verdad? No podías caminar ciertos kilómetros en día de reposo, no podías comprar ni vender en día de reposo, tenías que descansar y adorar a Dios ese día. Ni tú ni yo lo guardamos en toda nuestra vida. ¿Sabes cuál era la pena por no guardar el día de reposo? La muerte. Legalmente delante de Dios éramos unos viles criminales, rebeldes. La ley decía muerte, mátenlos, rebeldes, lago de fuego. Pero Dios nos amó y Él cargó sobre su cuerpo en la cruz toda esa maldición, toda esa ira. Jesús, el primogénito de toda creación, Él la llevó sobre su cuerpo. Y Él es nuestro nuevo sumo sacerdote que nos presenta
un mejor pacto bajo mejores promesas. Y Él es quien por medio de la muerte nos saca de ese ministerio de muerte. A la ley tiene otro nombre. La ley de Moisés tiene otro nombre. Y el otro nombre es ministerio de muerte. Bueno, si seguimos sacando trapos sucios, les aseguro que recordamos pecados que ustedes no se acordaban que los tenían. Y por lo cual merecíamos ir al infierno. En la ignorancia hicimos muchas tonterías. La ley tenía mucho de dónde sacar para mandarnos al infierno. Pero gracias a Dios que nos amó y envió a su Hijo, ¿verdad? A cumplir la ley. A cumplir la ley. Pues, verso 19, Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos nos enseña cómo hay un cambio de ley. Queda abrogada la ley anterior. Y eso no contradice lo que Jesús dijo que Él no venía a abrogar. Jesús no vino a abrogar, Jesús vino a cumplir. Pero una vez que ya se cumplió, ya no se necesitaba. Y cuando Jesús cumplió, a través de la muerte, saca a todos los que creen en Él del pacto de la ley. Y déjenme decirles algo. Toda persona que no quiera morir con Cristo va a tener que enfrentar la maldición de la ley. Toda persona que no quiera ser unida al cuerpo de Cristo va a enfrentar la maldición de la ley. Porque no ha sido sacado de la ley. Jesús es el único que te saca de la ley. Y nos urge que nos saque de ahí. Jesús es el único que anula el acta de decretos que había contra nosotros. Jesús es el único que clava en la cruz el acta de decretos que había contra nosotros. La cruz, por así decirlo, fue nuestro escudo entre la acta de decretos, el ministerio de muerte, y nosotros. Eso es el libro de Romanos 7, eso está intentando explicar. Y en base a ese contexto ya Pablo explica otros versos bien complicados que la gente tuerce porque no entiende el contexto del capítulo completo, que es sacados de la ley. Ese es el contexto. Entonces, dice aquí Romanos 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Antes no podíamos llevar fruto, pero ahora por el Espíritu podemos llevar fruto. Y Él es el que hace la transformación en nosotros, ¿verdad? Bueno, dice aquí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la carne, que no conocíamos la palabra de Dios? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Por qué dice que eran por la ley? Porque tú no sabrías lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Tú ni siquiera sabrías que se puede codiciar si la ley no fuera la que te dijera no codiciarás. Pero aquí dice la Biblia que antes del conocimiento de la verdad había pasiones pecaminosas en nuestra carne que obraban por la ley. Es decir, necesitábamos luz para saber qué sí era pecado y qué no era pecado. Y esa luz lo trajo la ley. Ese es el propósito, mostrar que todo hombre está bajo pecado, llevando fruto para muerte. Es decir, ¿cuál sería el fin del pecador? Lago de fuego, la muerte. Todo aquel que no sea nacido de nuevo va a enfrentar la muerte. La muerte espiritual, la fea, la que es de alma y cuerpo. Pero ahora dice, estamos libres de la ley, verso 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, fíjense, esto es clave, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, mucha gente no se convierte porque cuando lee solo lee letras. Mucha gente no se convierte en esta iglesia porque cuando lee la Biblia solo ve letras. No busca el espíritu del autor. No busca el sentido del autor. ¿Qué está pensando el autor? ¿Qué es lo que me quiere hablar a mí? Solo ve una religión con letras. Ve tinta, ve pluma, pero no ve al autor. No anhela conocer al autor.
al Espíritu Santo, al que inspiró la palabra de Dios a los profetas. ¿Me entienden? Y aquí dice la palabra que nosotros vamos a servir a Dios, ya no bajo el régimen viejo de la letra, ahora del Espíritu. Y como estamos bajo el Espíritu, podemos conocer a ese autor y el autor nos explica la Biblia, nos la enseña y nos hace Biblias caminantes a nosotros. Ya no escriben tablas de piedra, ahora se escriben tablas de carne del corazón. Y esto es real. Ahora nos topamos con la maravilla de que esto no es un libro con letras solamente. Qué impresionante que cuando tú lees, ahora tú vas a hacer un libro también, una carta abierta de Cristo. Tú descubres que el mismo espíritu que inspiró estas letras es el mismo espíritu que quiere hacerte a ti una carta. Que tú seas una carta. Es bien diferente el que está en la letra del que está en el espíritu. Hay predicadores de letra, los bautistas, no tienen al Espíritu, no lo conocen a Dios. Y Jesús va a decir, apártense de mí, no los conozco. El régimen viejo de la letra que mata. Mucha gente tiene mucho intelecto, tiene mucha letra, pero no tiene nada de espíritu. Nada de espíritu. No tiene revelación, no tiene discernimiento, no tiene unción. No tiene frescura, no tiene nada de Dios. La gente cuando oía escuchar hablar a Jesús, la gente se quedaba con la boca abierta. Así. Porque sus palabras eran con gracia. Era impresionante lo que salía de los labios de Jesús. Impresionante. Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, eso es algo... El rebelde es dosificado. Escuché algo muy, muy interesante. Jesús montó un pollino que nunca había sido montado, ¿se acuerdan? ¿Ustedes saben lo que cuesta domar a un pollino o a un caballo que nunca ha sido montado? Y ese burrito como si nada, tranquilito. Eso lo hace la presencia de Dios con nuestras vidas. Cuando viene sobre uno, lo cambia. El drogadicto lo hace pastor. La prostituta lo hace sierva de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, dice que en el principio, como dice Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, tohu bohu. Tohu bohu. Desordenada y vacía. Entonces, el caos, vino el Espíritu Santo y ordenó todo. Trajo orden. Eso es la diferencia entre la letra y el espíritu. La letra no cambia, la letra solo infla el ego, la letra infla el cerebro. El espíritu es el que cambia. Y nosotros no estamos bajo el de la letra, sino bajo el del espíritu. Entonces es una conversión del corazón, es un conocimiento del autor, es un amor. Por eso hace mucho les pregunté por qué estamos aquí. Me respondieron, para aprender. Pues sí, pero no. ¿Por qué estamos aquí? Y me dijeron otras cosas. Pero la principal es que estamos aquí porque amamos a Jesús. Y ese es el ministerio del Espíritu. Amar al autor, estar con él, querer buscar su rostro. ¿Verdad? Pero la gente no tiene fe y no ve más allá de la letra. Solo cree que es una religión con mandamientos. Los 10 mandamientos. No matarás, no robarás. Ah, bueno, yo los puedo seguir los mandamientos. Pues estoy dentro de la religión. Pero nunca piensan... Ese Dios, ese autor, esa persona de la deidad que inspiró esos mandamientos, que Él es justo, Él es bueno, Él es recto y se refleja en su ley. Y va más allá porque piensa en el autor. Solo se queda en la letra, pero no piensa en el que lo escribió. Y ese es el ministerio del Espíritu, el que te hace verdaderamente libre. Entonces, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Antes de que viniera Jesús, cuando alguien leía la ley, por lo general, la ley despertaba en tu carne más deseo de pecar. Por ejemplo, imagínense a alguien que no conocía de Jesús y lee los 10 mandamientos. Dice, no codiciarás. Y se dice, ¿qué es codiciar? Ah, pues codiciar es desear algo que no es tuyo, o desear algo con un fervor demasiado fuerte, algo malo, desear desproporcionadamente algo que no te pertenece, etcétera, etcétera. Ah,
Y el puro conocimiento de qué es codiciar en su carne iba a despertar deseo de codiciar. Eso, el pecado era tan malo que usó lo bueno para despertar más maldad. Eso hizo el pecado en la humanidad. Usó la ley buena de Dios para hacer que la pecaminosidad fuera más pecaminosa todavía. Por ejemplo, alguien leía, no adulterarás. Y de repente le nacían ganas de adulterar. Eso dice la Biblia, que el pecado, para mostrarse sobremanera pecaminoso, usó lo bueno para matar al hombre a través de lo bueno. Lo hizo pecar más. Y el hombre estaba desesperado. ¿Cómo es posible que lo bueno en mi carne produzca lo malo? Ese es el pecado. A través de lo bueno se mostró sobremanera pecaminoso. Pero la ley nunca tuvo la intención, nunca tuvo el objetivo de salvar o cambiar. La ley es solo un espejo, vete. Tú nunca hubieras sabido qué tan pecaminoso y malvado eres si nunca hubieras leído la ley. Cuando la leíste dijiste, yo rompí todo. Tan solo los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas personas no iban atrás de ya sus estatuas, pero ellos hablaban más con sus hijos que con Dios. Eso es idolatría. Dice, no te harás imágenes. La mayoría sí tuvo imágenes. De nada de lo que está en el cielo. Y eso incluye el arte. La Biblia dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Y hay gente que tiene angelitos en sus casas. Dice, es arte, nada, son anatemas, desobediente. La Biblia dice, no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo. Que no los honres o los veneres no significa que los puedas tener. La Biblia prohíbe tener figuras de cosas del cielo en la tierra. Menos en tu casa. Luego, ¿por qué Dios no te bendice? Y por ignorantes teníamos angelitos y cositas así. Ignorantes. Y esos son solo 2 mandamientos de los 10. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cuántas veces no usamos el nombre de Dios? Para cualquier simpleza. Ese nombre se respeta. Es un nombre santo. Dice, no tendré por inocente al que tomara mi nombre en vano. Y luego, guardarás el día de reposo para santificarlo. No guardamos el día de reposo cuando estábamos bajo la ley. No lo guardamos. ¿Qué hacías tú el día de reposo? Pues tus cosas. Al contrario, pecabas más a veces los sábados porque no trabajabas. Estabas libre. Era el día que más. ¿Honrarás a tus padres y a tu madre? Pues no. ¿Quién los honró a la perfección? Nadie. No matarás. Pues probablemente no mataste a nadie, pero si te enojaste con alguien lo deseaste muerto. No robarás. Te aseguro que alguna vez en tu vida robaste algo aunque sea un centavo. Cuando no pagas tus impuestos estás robando. No adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, etc. Entonces estamos hablando que estábamos en problemas. Y cuando conocimos la ley obró en nuestros miembros para hacer que pecara más todavía y matar más rápido al hombre. Eso dice la Biblia que hizo el pecado usando la ley. La ley buena, santa y justa. Entonces, dice, verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, produjo en mí toda ¿qué? Codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjense, sin la ley, ¿el pecado qué? Está muerto. ¿Por qué? Porque si tú no sabes que algo está mal y lo haces, pues el pecado está muerto, no sabes, no hay pecado. Porque el pecado no es evidenciado. ¿Verdad? Por eso Alcohólicos Anónimos no funciona, porque si solo les dan mandamientos pero no les muestran al libertador, es imposible. Que no les muestran a Jesucristo, ¿verdad? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa que Pablo dijera, yo sin la ley vivía en un tiempo? Pues todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, fueron cientos y cientos de años, vivieron sin ley, no sabían, ellos no conocían la ley de Dios. Su ley era su conciencia. La tenían escrita en el corazón, pero no había ley. No estaba esos mandamientos de honra a tu padre y tu madre, no matarás, no adulterarás. Eso no estaba. No había eso. Y aquí dice, viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hablando del hombre.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, cuando yo leí la ley, en vez de poder obedecer más, pequé más. Pero ¿por qué si la ley es buena? Mira, si tú a un pecador, tú le muestras la ley, pero no le hablas de Jesús, va a pecar más. Si a un borracho le dices, la Biblia dice que no te emborraches. Si solo le dices eso, se va a emborrachar más. No sé si te ha pasado, que le predicas a alguien que no haga algo y lo hace el doble, después de que le dijiste. A mí me ha pasado que aquí en esta colonia yo le predico a gente que no tome y de tiempito después lo veo casi tirada de borracho. ¿Por qué? Porque necesitas hablarle de Jesús, el que liberta, el que trae el ministerio del Espíritu que hace libre. Entonces el propósito de la ley es convencer de pecado, es mostrarte que estás en rebelión contra Dios. Dice aquí, verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó y por él me mató el pecado. Usó el mandamiento, usó algo bueno. ¿Tú sabías que el poder del pecado es tremendo y el hombre no puede contra él? Te pongo un ejemplo. ¿Te imaginas la influencia de codicia y avaricia y amor al dinero que hubo detrás de Padres y gobernador de Sonora al momento de tomar esos millones que no eran suyos? Fue una codicia exacerbada en su interior que quería agarrarse dinero, y nada lo pudo frenar. Luego lo agarró. ¿Él sabía que estaba mal eso? Sí sabía. Sí sabía. Pero creció eso en su interior, no lo pudo controlar. No lo pudo controlar y dice, me mató. ¿Cómo te mató espiritualmente? Te hizo pecar, te mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Verso 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo no me canso de repetir que la ley de Moisés es un espejo. Solo es un espejo para que tú te veas a ti mismo cómo estás. Es un espejo la ley de Moisés. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Te das cuenta? Vendido al pecado como esclavo. No puedes dejar de pecar. Eso es algo que alguien que viene a Cristo se da cuenta. Dice, quiero obedecer y no puedo. ¿Les ha pasado? Cuando alguien recién está viniendo a Cristo, Dios permite, yo siento que Dios permite un poco que se dé cuenta de su condición de atrapado por el pecado. Es que sí quiero, pero no puedo. Por un tiempo, Dios lo hace libre, pero para que se dé cuenta que la esclavitud al pecado sí existe. La gente de afuera no sabe que son esclavos al pecado. No saben, están acostumbrados. Cuando vienen a la luz de la palabra de Dios, ellos se dan cuenta que son esclavos porque la quieren obedecer y no pueden. El recién convertidito, ¿qué dice a su pastor? Pastor, no puedo salir de esto, no puedo dejar de hacer esto, ore por mí. Pero la realidad es que les falta el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que lo tienen, son libres. Reciben poder para soltar eso. Entonces, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, está mostrando cómo el pecado tiene presa a toda la humanidad. Y Jesús viene a liberarnos de esto. Pero me están entendiendo cómo cuando Pablo dice yo soy carnal, vendido al pecado, Pablo está hablando de la humanidad. ¿No está diciendo que él está vendido al pecado? ¿Se fijan? En el verso 13, la parte final. No, perdón. En el 14, que dice yo soy carnal vendido al pecado.
Eso dijo Pablo. Se está refiriendo a la humanidad como su condición natural. No significa que Pablo sea vendido al pecado, porque Pablo fue libertado por Cristo, ¿verdad? ¿Me entienden? Como la gente, como Pablo está hablando en primera persona, pero en realidad se está refiriendo a la humanidad, como la condición de la humanidad. La gente, por no conocer el contexto, dice, ¡ay, Pablo era vendido al pecado! Pablo decía que no podía dejar de pecar. Pero en realidad Pablo está hablando de la humanidad. En realidad Pablo está hablando de la condición de la humanidad débil, en muerte. Pero la gente tuerce la Biblia porque no la lee y no tiene al Espíritu que le explique. No tiene al Espíritu que le explique. Ese es el peligro de caer en una iglesia apóstata. El predicador no tiene el Espíritu Santo y te va a llevar por caminos torcidos que no son la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo no está dentro de él y no le explica. Ese es el peligro de la iglesia apóstata. La falsa, la que no es la del Espíritu. Y no solo estoy hablando de la gran ramera. Bueno, dice aquí también, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Tú sabías que los borrachos ya no quieren tomar, la mayoría? Que el drogadicto ya no se quiere drogar, que el adúltero ya no quiere adulterar, pero no puede. Que el cholo se siente mal escuchando ese tipo de música, robando, y no puede dejarlo. Que se sienten miserables, no quieren más, ellos se proponen ya no, y otra vez, porque son esclavos, el diablo les jala la correa. Pero porque Pablo, esto es otro ejemplo, el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dicen, ya ven, hasta el apóstol Pablo decía, lo que aborrezco, eso hago. Entonces sí podemos pecar, salvo siempre salvo. Pero no entienden que el contexto es que está describiendo a la humanidad sin Cristo. No significa que Pablo hiciera lo que aborrece. Pablo mismo dijo, si andan en la carne morirán. Pero si por el Espíritu terminan con las obras de la carne, vivirán. El mismo apóstol que escribió este versículo fue el mismo apóstol que dijo que lo que siembran cosecharán. Si siembran para la carne van a cosechar corrupción, muerte eterna, infierno. ¿Significa que tienes permiso para pecar porque Dios entiende y comprende que estás bajo la carne? Pobrecito, que está en la gracia, que peque un poquito, no pasa nada, yo lo salvo. No. Pablo está describiendo a la humanidad sin Cristo. Entonces, el no nacido de nuevo hace lo que aborrece porque no tiene al Espíritu Santo, no tiene el ministerio del Espíritu que lo haga libre. Por eso hace lo que aborrece. Esta tesis, porque es una tesis en realidad de la ley y el pecado, esta tesis va enfocada a explicarte cuál es la condición de la humanidad y por qué necesita a Jesús. Porque este es el capítulo 7. Todo el capítulo 8 te muestra la contraparte, la vida en el Espíritu. El capítulo 7 te muestra la vida en la letra, pero el capítulo 8 te muestra la vida en el Espíritu. Es la contraparte. Pero la gente no entiende. Qué interesante, ¿verdad? Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y dicen, hasta Pablo decía, si lo que no quiero, eso hago. Entonces, si Pablo pecaba, pues nosotros también estamos bajo la gracia, salvo siempre salvo. Claro que no. ¿Me entienden de dónde sacan los apóstatas estas cosas? No disciernen, no son constantes, no buscan al Espíritu para que les revele la verdad. No usan la misma Biblia para revelar a la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. No comparan, no disciernen, no ven y son torcidos y llevados por caminos equivocados. Del error. Les repito, que quede bien claro, porque Pablo en el verso 16 dice, hago lo que no quiero, ¿significa que Pablo pecaba? No, está hablando de la humanidad. Allá afuera, ¿tú sabías que hay mujeres, señoras, chismosas, que se meten en lo que no deben y andan hablando tonterías, regando chismes de casa en casa? Que ya están desesperadas, ya no quieren más chismear, saben que en su boca hay muerte, saben que en su boca hay destrucción, saben que en su boca hay amargura,
chismosas, mal habladas, entrometidas en lo que no deben. Saben ellas que su boca hay muerte. Y quieren dejar de hacerlo. Y no pueden. No pueden. Ya es un vicio chismear, hablar mal, de todo el que puedan. Amargura, esparcir muerte por todos lados. Es un vicio hacer eso en ellas. No pueden. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el pecado esclaviza al hombre hasta que viene a Cristo. Señor, ayúdame, mi lengua me tira y no puedo dejar de mi lengua. Padre, hazme libre por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Dios te hace libre. Ese es el ministerio del Espíritu. Eso es de lo que Pablo quiere hablar. Entonces dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿quién es el que vive adentro del hombre carnal? Pecado. Entonces está explicando cuál es el verdadero problema de la humanidad, la esclavitud al pecado. El problema no es que la gente peque, que fuera una acción aislada, ay, robó, ay, pues dijo una mentira, ay, no, ese no. El problema es que es una condición de esclavitud. Dice, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La gente de afuera, la no nacida de nuevo, ¿tú crees que quieren ser malos? No quieren ser malos, quieren ser buenos. La gente en la cárcel, ¿tú crees que quieren ser malos? Muchos de ellos no, están cansados de eso, ya no quieren ser malos, pero no pueden. No pueden. La gente que tiene mal carácter sufre, pero no puede, está luchando, está desesperada. Pero aquí Pablo habla de Jesucristo, el que sí te puede hacer libre, el que te puede dar una vida nueva. Dice la palabra de Dios que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, las dos palabras, dando a entender que son dos cosas por las que se tiene que pasar. Espíritu Santo y fuego. El fuego es para consumir lo malo, quemar lo malo, quitarlo, echarlo para afuera. El fuego. Y el Espíritu Santo es para santificar. Son dos cosas que tienen que entrar. Y ese es el ministerio del Espíritu. Entonces, aquí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por eso mucha gente va a la iglesia. Les gusta oír, pero su vida es un desorden. Les gusta oír, pero no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. No tienen el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no pueden vivir la vida que quieren, que escuchan y que se les hace bonito, pero no pueden. No han nacido de nuevo. Y no van a nacer de nuevo si no mueren a sí mismos. ¿Me entienden que todos los temas que hemos visto están ligados? Entonces, hay gente que viene, escucha, qué bonito está, muy bien, me gusta. Pero no lo pueden aplicar a sus vidas. Porque están luchando en sus fuerzas contra el pecado y eso es imposible. Tienen que venir al Salvador. Ellos por la fe tienen que venir a la persona de Jesús y pedirle a Él que les ayude. ¿Cuántas veces no se los hemos dicho? Que estamos aquí por amor a Jesús. Búscale a Él. Pero no lo hacen porque están acomodados. Son por diferentes razones, ¿verdad? Unos no lo hacen por incredulidad porque es más fácil ser de la letra que del Espíritu. Otros no lo hacen por flojera, otros no lo hacen porque aman este mundo, otros no lo hacen porque no les conviene, otros porque no les conviene porque saben que Dios les va a tocar lo que ellos no quieren soltar. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero a fin de cuentas no hay pretexto. Dios le quiere dar su Espíritu Santo a todos. A todos. No hay excusa. ¿Por qué unos sí vencen y otros no? ¿Por qué unos sí son de verdad de cristianos y otros no? ¿Por qué unos solo son de conocimiento acá arriba y otros lo viven y lo practican? La diferencia es el Espíritu Santo. Dios, para que Dios entre a vivir adentro del creyente y Él haga la obra, traiga la liberación, la libertad, la persona tiene que estar convertida, no convencida, convertida con todo su corazón. En el momento en que esté convertida con todo su corazón, en ese momento el Espíritu Santo entra. Estamos hablando de una conversión. Pero yo no puedo empujar a un burro tirado. Yo no puedo empujar a un burro tirado. Si una persona no se convierte con todo su corazón a Cristo,
Aunque yo haga lo que sea, grite, lo regañe, le predique, lo que sea, si esa persona en su corazón no ha decidido convertirse con todo su corazón a Cristo, Dios no le va a dar su Espíritu Santo y va a seguir igual. Porque a Dios nadie lo engaña. Dios dice o todo o nada. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, quieres hacer lo bueno y no puedes, te jala lo malo otra vez. Mucha gente dice, ya quiero ser el evangelista. Y en mi trabajo y en mi escuela y a todos llevarle la palabra de Dios, a todos. Pero ya que es la hora de la hora, no lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Cuando estés lleno del Espíritu Santo lo vas a hacer por inercia. Ya te diste cuenta, ya salió el evangelio. Ay, ¿a qué hora le empecé a predicar? Porque el Espíritu Santo te usa y te empuja. Hay gente que está sufriendo con eso y dice, ya voy a evangelizar. Ahora sí. Y a la hora nunca lo hace. Y no se levanta. Les cuesta mucho trabajo, les da mucha pena, les da miedo. No saben ni cómo empezar. Pero el que está lleno del Espíritu, ¡bum! Ya empezó a hablar de la palabra y ni se dio cuenta cuando empezó a hablar de la palabra. Desde adentro le salió. Eso lo hace el Espíritu Santo. No están llenos del Espíritu. Y si no están llenos del Espíritu, van a estar llenos de otra cosa. Entonces, no es forzado. No es mecánico, robótico. Fluyes en el Espíritu. Pero si no estás lleno del Espíritu, es por algo. Y ahí sí es directo delante de Dios, no es con los hombres. Dice aquí, ya que se acabamos, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! El apóstol Pablo no está diciendo que él es miserable porque se estaría contradiciendo. El apóstol Pablo decía que él está en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cosas así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se está contradiciendo, que dice, miserable de mí. ¿Tú te imaginas un apóstol de Cristo lleno de gozo, lleno de fe, de esperanza, de la fuerza de Dios adentro de él? Diga, miserable de mí, ¿te imaginas? Pues es que la verdadera explicación de este capítulo, Pablo no está hablando de él. Pablo está utilizando ese pronombre personal, mí, refiriéndose a la humanidad. ¿Ya le entienden al capítulo? Porque es la contraparte del 8. El 8 es la vida en el Espíritu. El 8 está precioso. Dice, no vivís vosotros según la carne, sino según el Espíritu. Dice, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 8 es la contraparte. Te dice, la vida ya no es en la carne ni en la letra, ahora es en el Espíritu. Y dice, miserable de mí. Los de afuera son miserables, no pueden salir de la esclavitud al pecado. Y eso es el catolicismo, por eso el catolicismo está tan embarrado. Un sacerdote católico, a pesar de que ellos creen, porque son siervos del diablo, ellos creen que sirven a Dios, que están en la religión, entre comillas, ellos son los más pecadores de todos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu. Y se cumple lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que el pecado, para mostrarse sobremanera pecaminoso, usó lo bueno para matarme. Y que si yo no conociera que la ley dijera que es codiciar, yo no codiciaría. Entonces ellos supuestamente, pero en lo que en realidad ellos por esfuerzo humano lo quieran hacer, no han venido a Cristo para que los salve y los convierta, y terminan pecando más, porque están en esfuerzo humano, no en el Espíritu. Las sectas terminan haciendo eso. Por lo general las sectas tienen la característica de terminan pecando más. La secta de la Luz del Mundo en Guadalajara, Aarón, su falso apóstol que acaba de morir, pues tiene un historial muy grande de violaciones de mujeres y cosas horribles. Entonces, la secta tiene la característica que tarde que temprano va a terminar pecando más y se va a demostrar que no tienen el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el Señor Jesucristo sabía que el que no tiene el Espíritu que te hace libre va a pecar. Y el cristiano puede buscar esa evidencia de pecado para decir, no tiene el Espíritu, me voy. Y la Biblia enseña, por ejemplo, en el libro de Judas, que hay sensuales que no tienen al Espíritu. Sensuales que siguen la carne, no tienen al Espíritu. Entonces, miserable de mí, dice el verso 24,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿El apóstol Pablo está hablando de él? No. ¿Cómo lo demostramos? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 8 enseña que el que vive bajo la carne va a morir y va a ir al infierno. Está hablando de la condición de la humanidad. Y dice, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Dice, aquí vamos a entrar en una controversia fuerte, fíjense. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchos dirán, ¡ay, ahí está! Sí se puede pecar, permiso para pecar, todos a pecar. No. Ahí dicen, el apóstol Pablo pecaba, salvo siempre salvo, con la mente. Dice aquí, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. La Biblia dice, la misma Biblia dice, si tú no cortas con la ley del pecado por el Espíritu Santo, te vas al infierno. Lo dice el capítulo 8. Entonces, ¿cómo interpretamos ese pasaje? Fíjense, vamos a volverlo a leer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso le pasa al creyente nuevo. Eso le pasa al creyente nuevo. Con su mente quiere servir a Dios, pero dice, ay, pequé, pastor, ¿qué está pasando? Quiero servir a Cristo, pero algo me estorba. Eso Dios lo permite, fíjense, eso Dios lo permite, esto que dijo Pablo aquí, esto yo lo he visto muchas veces, para que el nuevo creyente se dé cuenta que será libertado de una verdadera esclavitud al pecado. Si el nuevo creyente no se diera cuenta que es esclavo al pecado, el creyente no estaría tan agradecido con Cristo. Diría, sí, Cristo nos hizo libres. Ah, pues ¿de qué? Yo ni me di cuenta. Yo ni me di cuenta que era esclavo. Acuérdate cuando recién te convertiste con todo lo que luchabas. Dios estaba mostrando eso para que vieras las que es real la esclavitud al pecado. Entonces, los indóctos e inconstantes usan ese verso torciéndolo, porque ya vimos todo el contexto, diciendo si se puede pecar, sí se puede pecar. No, no se puede pecar. Hay que cortar con el pecado por el Espíritu. Porque si tú estás bajo pecado, eso es evidencia de que no te han libertado. Y si no te han libertado es que no te has salvado. Entonces, el nuevo creyente se da cuenta, quiere dejar de fumar y no puede, quiere dejar de decir groserías y no puede, quiere dejar de ver pornografía y no puede, quiere dejar de decir chismes y no puede, quiere dejar de esparcir muerte con su boca y no puede, quiere dejar de tener pensamientos malos y no puede, etcétera, etcétera, etcétera. Va con el pastor desesperado. Pastor, no puedo, ore por mí. Pero es que Dios le está mostrando al nuevo creyente que es esclavo del pecado para que aprenda y valore de dónde Jesús lo va a sacar. Si no nos hubiera pasado eso, no sabríamos que de verdad éramos esclavos al pecado. Y ahora sí, a partir de Romanos 8, que está precioso, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se fijan? No, Romanos 7:25 no puede significar que puedes pecar y no pasa nada. Porque Romanos 8:13 dice que si sigues pecando, te vas a ir al infierno. ¿Me doy a entender? Entonces, solamente les acabo de mostrar, por la gracia de Dios, que solamente los que tienen al Espíritu Santo pueden interpretar correctamente la Biblia usando la misma Biblia. ¿Por qué? Porque el autor les da revelación de su voluntad. Pero hay un grupito de indoctos e inconstantes que agarran Romanos 7 como excusa para poder pecar y como excusa para defender su falso salvo siempre salvo. Pero no es así. La salvación sí se pierde. Y Jesús sí te puede sacar de la esclavitud al pecado. Ahora, ¿un cristiano no va a pecar? Sí, sí va a pecar. Ah, entonces ¿cuál es la diferencia? Ah, viene la diferencia. Puedes pecar, le pides perdón a Dios y te limpia, pero el problema está en que no puedes soltar ese pecado. ¿Me debe entender? Puedes pecar, pero no como permiso. O sea, más bien, alguna vez vas a pecar, pero le pides perdón a Dios
te arrepientes y Él te perdona y te limpia. Pero aquí nos está hablando de la esclavitud al pecado. Si no puedes soltar determinado pecado, significa que estás en esclavitud. No es, por ejemplo, que tú vas de repente en la calle y te habla tu hija. Oye mamá, ¿dejaste la ropa en la lavadora? Y tú porque vas rápido, sí, y te cuelga. Ay, no la dejé, ya le dije una mentira. Perdón, Señor, no significa que seas esclavo del pecado. Se te salió, te equivocaste, hay errores. La Biblia dice que hay pecado que no es de muerte y pecado que sí es de muerte. Ese es un ejemplo. Vas a pecar alguna vez, pero no significa que eres esclavo del pecado. Te pongo otro ejemplo. Llega tu esposo y oye, ¿le cerraste la ventana? Y tú o sea, tu mente está distraída. Sí le cerré. Pero se va tu esposo y te acordaste que no le cerraste. Ay, perdón, Señor, mentí, no le cerré, le dije que sí. No eres esclavo del pecado en ese momento. Resbalaste, te tropezaste. ¿Me entiendo? Pero si tú eres un mentiroso crónico que no puedes salir de dejar de decir mentiras, sabes que estás mal y vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer, necesitas que el Espíritu Santo te haga libre. Ahí te está hablando de una esclavitud al pecado grave que tiene que ser cortada ya. ¿Me doy a entender la diferencia? Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Pero la Biblia dice que en cuanto lo identifiquemos, por el Espíritu lo cortemos. Dice aquí, les repito el verso 13 y terminamos. Mas si por el Espíritu, lo voy a volver a leer, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un cristiano no fuma, un cristiano no dice groserías, un cristiano no roba, un cristiano no miente, su sí es sí, su no es no, etcétera, etcétera. Entonces, si no ha cortado con eso, es porque todavía está bajo esclavitud, todavía está bajo la ley, no está con Cristo, no está unido al cuerpo. Pero Romanos 7 es un capítulo precioso que nos muestra toda esta revelación, está precioso. Entonces, al de sana doctrina, Romanos 7 te muestra no hay excusa. Y al leudado, al apóstata, pues según ellos les da excusas para pecar. Pero cada quien lo ve como tenga el corazón. Cada quien va a ver la Biblia como él tenga el corazón. El que solo esté buscando pretexto para pecar, lo va a encontrar. Pero el que esté buscando la voluntad de Dios también la va a encontrar. Padre Celestial, te amamos, bendito seas. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu amor. Ayúdanos, Señora, por el Espíritu, cortar con toda la obra de la carne, Padre. Buscar en nuestras vidas, Señor, cualquier área de esclavitud al pecado para cortarla, porque el esclavo no estará para siempre en la casa. El Hijo sí. Y si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Hay poder en Jesucristo para ser libres. Hay poder en Jesucristo para vencer. Hay poder en Jesucristo para vencer al pecado. Hay poder en Jesucristo para vencer toda maldad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Te amamos. Gloria a ti. Gracias por tu amor, por esta gracia tan preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.